Cosas así. Licenciado, qué chévere. Correctamente. ¿Nos va a dar un tiempo para terminar o tenemos toda la semana? Sí, siempre viene el Hasta el mismo. jueves. Sí, tienen ustedes muchos días. Como fue de lengua, hasta cierto, creo que fue una hora. Creo que Una sí, hora, ¿sí? tuvimos una Bueno, hora. Yo ahí caí, le cuento, le hice. Yo estaba en mi trabajo y veo, digo, ya me ha llegado del modo Bobes que me ha mandado. muy bien, bueno, formalmente, muy buenas tardes, mis estimados y queridos estudiantes del último año. Es un placer reencontrarnos con el área de su realización, que es el emprendimiento. Vamos a compartir nuestra pantalla para ver nuestra ficha de la semana. De ingreso vemos ya un grupo de personas, vamos a conversar un poquito, qué les llama la atención, los grupos, el número de personas, los colores, no sé. A ver, vamos a participar. ¿En qué página del modo, licenciado? Del módulo. Estas son anexas, son agregadas, Ya. porque no todos tienen el módulo. Diapositivas. ¿Ya tienen todos el módulo? No, Eso es. Ya. No, pero hoy día ya trabajamos todos con el módulo, ya que nos Ya, iban poniendo. bueno, yo les he puesto imágenes agregadas sobre la misma asignatura para que vayamos reforzándonos un poco. No he seguido linealmente el texto porque a veces falta un poquito ampliar. Ok. Bueno, por eso no vean en el módulo, vean aquí en la imagen. Muy bien. Ya. ¿Qué nos está sugiriendo? ¿Qué nos habla esa imagen? aquí dice que todos los grupos de personas dependen de un eje central. ¿Cierto? Dependemos de un eje central, correcto. La pregunta es, dice, ¿qué sucedería en una empresa donde no estuviera definido a quién deben los empleados reportar sus labores? ¿Se puede saber si un departamento cumple su labor si antes no se establecen claramente sus funciones? La primera, vamos a ver, ¿qué ocurre si es que no tienen a quién presentar sus trabajos? ¿Estarán bien? ¿Estarán mal? ¿Qué Habría pasaría? mucho descuentas. ¿Qué Mucho ocurriría? desorden, no habría cumplimiento ni Se crearía un ni caos. nada. Crearía un caos. Claro, sería, no, en realidad la producción o el producto no creo que no saldría De calidad. de calidad, es la frase correcta, de calidad, ¿cierto? Y Bueno, cantidad una también. organización o un emprendimiento tiene estructuras, ¿no es cierto? Está organizado. Tal vez ustedes han escuchado sobre los tipos de estructura lineal. ¿Han escuchado sobre este concepto, tipos de estructura lineal? Acá vemos una estructura, ¿no es cierto? Una estructura organizada por grupo. Aquí se ha organizado por grupos. Cada grupo debe tener su líder o su jefe, el subjefe. Avancemos un poquito para ver sobre la estructura misma. Ya en las áreas anteriores, nosotros vimos en las áreas, recuerdan la semana pasada, cómo era el mercadeo, finanzas, talento humano que les han notado, cómo estaban estas organizadas y para qué. ¿Para qué se organizaban? ¿Para qué se agrupaban? O sea, más bien se determinaba en su área respectiva. ¿Cuál Para era el organizar objetivo? el trabajo. Ya exactamente, para optimizarlo, para que la empresa tenga una mejor respuesta en lo que es producción. Ahora nos corresponde a la estructura organizacional. Esta estructura puede ser centralizada o descentralizada, ¿no? Según cómo se organicen, o sea, el tipo de empresa o de emprendimiento. Dice aquí, según sean los altos cargos o los equipos de los departamentos, quienes tomen las decisiones principales. El entorno de la compañía, todo lo que requiere, sus herramientas, sus recursos disponibles influyen directamente en el modelo de organizacional. Entonces, lo que nosotros tenemos, una organización, ustedes saben que todo empresa, emprendimiento, hasta en nuestro hogar, tiene que estar organizado. De lo contrario, trabaja más la mamá, trabaja más el papá, trabaja más un hijo,
Si somos 4 hermanos, hay que organizarse para de esta forma haya un buen rendimiento, una buena relación. Aquí tenemos una imagen de cómo está organizado. Acá tenemos de rojo, sería el dueño, podríamos llamarle así, o el gerente principal. Luego, ¿qué nombre les ponen a los demás representantes? Puede ser presidente, vicepresidente, no sé. Exacto, muy bien. Dependiendo de cómo se organice la empresa, ¿sí? Pero Ujú. cada grupo tiene que tener un subjefe, entonces. Sí, una Tengo persona entendido, sí. que les vaya transmitiendo lo que han planificado. O sea, es un jefe de área. Exactamente. Puede ser un jefe de área. Vamos a leer un poquito el concepto. Ayúdenos, por favor, Martita, leyendo esta parte. Ya. Ay, se hizo muy grande. ¿Qué? ¿Cuál parte? ¿Qué? ¿Desde dónde le dicen? Ya, aquí dice, se conoce como estructura Ah, ya. organizacional. Se conoce como estructura organizacional a las formas de organización interna y administrativa de una empresa u organización. Esto incluye también el reparto de trabajo en áreas o departamentos determinados según esa misma estructura. Dicho en Ya, otras palabras, la estructura organizacional de una empresa es el modo en que se concibe a sí misma, el modo en que planifica su trabajo y reparte formalmente sus responsabilidades. Ah, La estructura La organizacional. estructura organizacional es la forma de una empresa, ya, hasta ahí nomás para poder ir entendiendo. Entonces, mira, eso es lo que hemos visto acá. Que se reparten, digamos, los departamentos, podríamos decir, ¿no? Los departamentos, las secciones. Usted sabe que hay sección de mantenimiento, sección de fabricación, como vimos la semana pasada en las áreas, ¿no es cierto? En cada área tiene su organización, su estructura. Como ya vimos aquí en la imagen, en donde tenemos a un jefe, un subjefe, o el jefe de área, como podríamos llamar, cada uno pues tendrá su especialidad en el área determinada. Bueno, como decíamos, dicho en otras palabras, la estructura organizacional de una empresa es el modo en que se concibe a sí misma, la planificación para la organización de la empresa. Aquí tenemos las empresas y organizaciones suelen organizarse a sí mismas en base a los objetivos que se han trazado. Por otro lado, su estructuras responde también al modelo de gestión interna que emplea, es decir, a cómo conciben la autoridad, la jerarquía administrativa y la división de sus labores. O sea, no necesariamente, perdón, tiene que ser guiadas por una estructura elaborada ya de otras empresas, de otros emprendedores. Más bien es un acuerdo interno, ¿cierto? Acorde al tipo de actividad que ustedes o que el empresario realiza. Porque no todas las normativas ya elaboradas van a adaptarse a lo de ustedes. Si ustedes tienen un emprendimiento pequeño, tienen que adaptarle ustedes un tipo de organización, un tipo de estructura. Claro, observando todo lo anterior, ¿no? La clasificación anterior. Aquí, Licenciado, antes que pase un ratito, ¿cuál era la estructura lineal? Esta, la que nos acaba de dar. no, todavía no estamos Ah, en la clasificación, no. ya, Solo es una introducción sobre la organización de las empresas, de los ya. emprendimientos. Aquí con imagen de humanos, tenemos quizá el gerente, el subgerente, cómo está organizado la estructura. Acá tenemos los tipos de estructuras. Ya. Ya. Usted mismo, Marupita, léalo, por favor. Ya, muchas gracias. Ya, dice, desde lineal. Sí. Lineal es No, usado en... todo desde acá, desde tipo de estructura. Ya, sí, ya no le vi, disculpe. Dice, tipos de estructuras son muy variados, se organizan en función de la necesidad
de cada empresa o negocio. A continuación, enumeramos algunas estructuras. Primero, lineal. Es usada en empresas pequeñas. También es conocido como simple, porque generalmente el dueño es el mismo gerente y hay pocos empleados. Ya, aquí comprendamos esto, ¿sí ve? No Ya. es una empresa grande, es una empresa posiblemente que está iniciando. Ya, empresa. El mismo gerente es el encargado de organizar. Ya. Continúo. Sí, por favor. Ya. Matricial. Se aplica cuando la empresa cuenta con la organización de equipos de trabajo por proyectos. Cada proyecto tiene un jefe asignado, quien a su vez reporta a un jefe general de proyectos. Departamental, divide a la empresa en departamentos con funciones específicas. Se utiliza en esta estructura en la que se requiere la definición clara de funciones y objetivos. Ya. Acá tenemos la circular. Continúo, circular. Sí. Ya, en esta estructura los directivos se encuentran en el centro de cada nivel de autoridad que van alrededor del núcleo. Esta estructura es adecuada para establecer los niveles de autoridad, pero no expresan claramente las relaciones funcionales de cada nivel. Ya. Bien, entonces, de acuerdo al tipo de empresa y al tipo de emprendimiento, se aplicará a esos tipos de estructuras, sea la lineal, matricial o la circular. Ya. Luego vamos a ver cómo está estructurado esta forma de organigrama, ¿no? Ya. ¿Cómo lo vamos a distribuir esta estructura? Es un organigrama de funciones. A ver, alguien que me ayude con la lectura. Un varón. Hay hombres en el aula. Ya, siga, por favor. Ya. ¿En qué parte le leo? ¿Circular? Organigrama. El organigrama de funciones. El organigrama de funciones es un diagrama que representa gráficamente la estructura organizacional de la empresa de forma simplificada. El organigrama de funciones es el más recomendado para un emprendimiento nuevo porque en él se especifica el lugar que ocupa jerárquicamente cada persona y las funciones y relaciones que deben desempeñar para así lograr eficiencia en su desempeño. El modelo del organigrama de funciones más utilizado es el que está en forma de árbol y muestra cómo es la jerarquía. Ya. Bueno, igual, hasta ahí nomás, gracias. Igualmente, el organigrama irá pues de acuerdo al tipo de estructura, ¿no es cierto?, de la organización. Puede ser circular, puede ser matricial o puede ser también lineal, ¿no es cierto? Vamos a ver una imagen de organigrama que tienen ustedes en su texto, los que tienen y hayan revisado. Tenemos desde inicio, tenemos al gerente, ¿no es cierto? Gerente general. Luego, ¿quién está? Asistente de investigación. Asistente de relaciones públicas. Ya. Luego va subgerente de finanzas, subgerente de producción, subgerente de ventas. Este a su vez se divide en jefe de personal. Gerente de producción se divide. Sí. Sí. Subgerente de producción se divide en jefe de personal, ¿no es cierto? Jefe de fabricación y jefe de ingeniería. Y el jefe de fabricación se divide en supervisor productor, supervisor B y supervisor C. Claro, ellos tienen sus supervisores, ¿cierto? Ellos llevarán pues la información a este jefe, luego pasamos igualmente la información hasta llegar al gerente general. Este tipo de organización siempre es recomendable para que el jefe no esté hablando con todos, porque esa es la planificación. Y si es que algo pasa, van en contra del subjefe o del encargado del tal o cual área. Ya. Aquí tenía un enlace para que ustedes más o menos se
Sí, fueron un poquito más sobre lo que es el organigrama. Vamos a ver. Creo que no están viendo, ya vamos a compartir. Quiero darte una cordial bienvenida al canal de Líder del Emprendimiento. ¿Conoces la importancia de los organigramas en las empresas? En este video analizaremos el concepto y veremos la clasificación de los mismos. Un organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una empresa o cualquier otra organización. Incluye las estructuras departamentales en forma esquemática, la posición de las áreas que la integran, en algunos casos las personas que las dirigen, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y de asesoría. Este modelo abstracto y sistemático permite obtener una idea uniforme y sintética de la estructura formal de una organización. Funciona como un papel informativo. Además presenta todos los elementos de autoridad, los niveles de jerarquía y la relación entre ellos. Los organigramas son importantes y útiles para las empresas, entidades productivas, comerciales, administrativas, políticas, etc. Y todos aquellos que participan en el diseño y elaboración deben conocer los diferentes tipos de organigramas que existen y las características que poseen. Los organigramas pueden ser clasificados de la siguiente forma. Por su naturaleza, microadministrativos. Corresponden a una sola organización y pueden referirse a ella en forma global o incluso mencionar algunas de las áreas que lo conforman. Macroadministrativos. Involucran a más de una organización. Mesoadministrativos. Se consideran una o más organizaciones de un sector de actividad o ramo específico. Cabe señalar que el término mesoadministrativo corresponde a una convención utilizada normalmente en el sector público, aunque también se podría utilizar en el sector privado. Por su finalidad, se clasifica en 4 tipos de organigramas. Informativo. Son los organigramas que se diseñan con el objetivo de ser puestos para la consulta de cualquier público. Es decir, que la información sea entendible para las personas no especializadas. Por lo tanto, solo se deben expresar las partes o unidades del modelo y sus relaciones de líneas y unidades asesoras. Son graficados a nivel general cuando se trate de organizaciones con ciertas dimensiones. Analítico. La finalidad de este tipo de organigrama es el análisis de determinados aspectos del comportamiento organizacional, así como cierto tipo de información que presentada en un organigrama permite la ventaja de la visión macro o global de la misma. Algunos casos de análisis de un presupuesto, de la distribución de la planta de personal, de determinadas partidas de gasto, de remuneraciones, de relaciones informales, por mencionar algunos. Los destinatarios son personas con especialidad en el conocimiento de estos instrumentos y sus aplicaciones. Formal. Es definido como tal cuando representa el modelo de funcionamiento planificado o formal de una organización. Cuenta con el instrumento escrito de su aprobación. Por ejemplo, el organigrama de una empresa se considera formal cuando el mismo haya sido aprobado por el director de la compañía. Informal. Se considera así cuando representa su modelo planificado, pero no cuenta todavía con el instrumento escrito de su aprobación. Por su ámbito, se dividen en 2 tipos. Generales. Contienen información representativa de una organización hasta un determinado nivel jerárquico según su magnitud y características. En el sector público pueden contener
específicos muestran de forma particular la estructura de un área de la empresa u organización. Por su contenido, se dividen en 3 tipos de organigramas. Integrales. Representan gráficamente todas las unidades administrativas de una organización y sus relaciones de jerarquía o dependencia. Los organigramas generales e integrales son equivalentes. Funcionales. En este tipo de organigramas se incluyen las principales funciones asignadas, además de las unidades y sus interrelaciones. Muy bien. Creo que esta explicación nos ayuda a comprender mejor la estructuración de un organigrama en la aplicación de nuestra empresa, de nuestro emprendimiento. Vayamos a ver lo que nos... Aquí también les dejo otro link para que ustedes puedan reforzar su aprendizaje. En este esquema conceptual ustedes le completan, ¿no? Aquí en lineal, cuáles eran las características, en matricial, y la que continúa igualmente le ponen lo que le corresponde. La parte conceptual. Pero ahí falta otra. Era el deber. Sí, en el deber, ¿no? Lineal, matricial, Esa ustedes lo hacen en el texto, ¿ya? Perdón, lo hacen en su cuaderno. La que le falta, ¿sí? Lineal, matricial y circular, dice. Exactamente. Ya, y entonces Ajá. ponemos el concepto de cada uno de ellos. Sí. ¿Y la departamental? Esa no tenemos nosotros ¿tienen ustedes en su texto esa pregunta? Sí. Ya, en eso le ponen ustedes le agregan. Ustedes tienen ya en su texto ahí, ustedes ya le contestan, ¿sí? Luego, bueno, todas las preguntas del texto es sacado y explica el concepto de estructura. Enumera las clases de estructuras bases de acuerdo con el tipo de la empresa. Aquí en las preguntas tienen que completar poniendo verdadero o falso. Ya, y la cuarta es el esquema que les acabé de indicar. El glosario. Y la primera que dice, explica el conceptual de estructura. Sí, de estructura nada más. ¿Qué es la estructura? Eso nos demandas hoy día mismo al Edmodo, por favor. Ya. Digo, al grupo. Sí, sí, sí. Ya, profe, gracias. Ya les envío todo. Les recomiendo que el glosario pasen a su cuaderno, porque nada mejor que escribiendo y pronunciando se va quedando. Son conceptos que van a necesitar para definir en cualquier momento. Dice jerarquía. ¿Qué es jerarquía? El principio que en el seno de un ordenamiento jurídico impone la subordinación de las normas de grado inferior a las de rango superior, ¿no? Luego tenemos relevancia, cualidad o condición de relevante importancia y significación. Eso pasen ustedes a su cuaderno de apuntes o de tareas. Ya. Mis queridos estudiantes, muchísimas gracias por su participación. Nos estamos pues relacionando o encontrándonos el día domingo. El día sábado, perdón. Día sábado. El día sábado, ¿cierto? Gracias, dicen. Ya, un gusto de compartir, un gusto saludarle Digna y a cada uno de ustedes. Que tengan un lindo fin de semana. Muchas gracias. Y aprovechen el tiempo para construir un mundo mejor. Ya verá respondiendo por WhatsApp. Ya yo les respondo. Gracias, adiós.